Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí, todos reunidos en un miércoles más. Estamos reunidos aquí gracias a la bondad del Señor Jesucristo y que estamos reunidos este miércoles, como todos los miércoles, que es para el estudio de la doctrina bíblica, que es tan importante. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, pues vamos a comenzar orando, que el tiempo pues corre y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación que podemos estar tu pueblo reunido, Señor, para en una tarde más para ir estudiando la doctrina bíblica. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, quien nos ha extendido la cobertura apostólica y nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Te rogamos, Padre Santo, para que lo sigas bendiciendo y Señor, para que lo sigas fortaleciendo y protegiendo de todo mal a ella, a su amada familia, Señor, a la familia apostólica. Y te damos gracias, Señor, por tu cuerpo, todo tu cuerpo, Señor, que por el cual has dado tu vida por toda la iglesia de Cristo. Muchas gracias, Padre, y te pedimos en este momento que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que nos traiga esa revelación fresca a nuestro entendimiento, que venga tu Santo Espíritu, traiga esa palabra rema y que, Señor, podamos así, habiéndola entendido, ponerla por práctica para que cuando tú vengas a buscarnos, nos halles, Señor, trabajando en tu viña y dando mucho fruto. Estamos aguardando, Señor Jesús, tu venida. Amamos tu venida y por eso también, Señor, te rogamos para que nos ayudes a, por medio de tu Santo Espíritu, a que permanezcamos en ti y que tu palabra siempre tenga cabida en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues como ven, estamos viendo esta tercera lección de el nivel 1 de doctrina básica. Le damos gracias a Dios porque nos permite ir estudiando para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. El tema que estábamos viendo es el tema 3, el arrepentimiento, y también en la tercera clase acerca de este tema. Y voy a hacer un pequeño resumen para ya ir entrando más hacia lo que es la clase de hoy. El arrepentimiento, en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, por favor, si me acompañan ahí en el libro de Romanos, dice, o tienes en poco, Romanos 2:4 de la Biblia de las Américas, lo vamos a leer. Y dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esto es muy importante y aquí en la Biblia textual de la tercera edición, vemos que más completo, un poco más completa este versículo, porque dice, o menosprecias las riquezas, la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, es
la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Así es que pues no tengamos en poco la bondad de Dios. Y la que también en la nueva traducción viviente, pues tendremos más comprensión acerca de este mismo versículo porque dice la nueva traducción viviente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? La pregunta es para nosotros. Sabiendo que Dios es bondadoso, tolerante, paciente, ¿acaso eso no significa nada para nosotros, para ti, para mí? Y continúa aquí. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, como vemos, al arrepentirnos debe de haber una decisión de dejar el pecado. Debe de haber esa decisión, porque si nos hemos arrepentido, debe de haber un cambio de actitud en nosotros. Eso es lo que está aquí en lo que estamos estudiando de la doctrina bíblica, que el reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana, o sea, y que al verse confrontada por el Espíritu Santo, nuestra voluntad humana, al señalar el pecado por medio de la ley, conlleva un cambio de actitud. Entonces, aquí vemos que la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Y aquí vemos cambiar de idea, volverse, retornar, cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceder indeseable. Entonces, por eso, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento en nuestros corazones, esto debe de haber un cambio de actitud y debemos de abandonar el pecado. Ahí estamos ya dando un fruto de arrepentimiento, de que hemos dejado el pecado. Vimos también que la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. La predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento inicia con un hombre llamado Juan, Juan el Bautista, que vino para preparar el camino del Señor y proclamaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo podemos ver en Mateo 3:1. Esto es un resumen, por eso ahorita nos vamos a ir más rápido para que si no nos va a dar tiempo de llegar a la clase. En Mateo 3:1 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ¿qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de la misma manera, cuando Cristo asciende al cielo, deja la orden de que sería conocida como la Gran Comisión, que también está en Mateo 28:19, en donde decía: id pues y haced discípulos. Esto nos lo dejó el Señor Jesús a su iglesia. Esta es la gran comisión para la iglesia de Cristo. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento el bautizo. Y en agua. Y aquí dice, y en Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio de Lucas también lo dejó el Señor. Estamos viendo el tema del arrepentimiento. Y vamos a ver que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, perdón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que el Señor Jesús eso también le dijo a la iglesia que lo tenía que seguir haciendo. Dice en el Evangelio de Lucas que en su nombre
se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, empezando en Jerusalén. O sea que el arrepentimiento es algo para todos los hombres. Aquí dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados, que dice a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí, como vemos, esta es la importancia que tiene el arrepentirse. Esta es la importancia que tiene el arrepentirse, ya que es a través de esta actitud, a través de esta actitud que vemos que se da el primer paso para poder acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Aunque sabemos que el arrepentimiento no es lo que produce la salvación, porque el arrepentirse no es lo que produce la salvación, pero sí es el primer paso previo a ella. Y sin arrepentimiento no va a haber conversión. Y es lo que vamos a ver también. Vamos a volverlo a afirmar en las clases que ya hemos visto y en esta también. Por eso ahí en Isaías 30:15 dice, porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. O sea que debemos de arrepentirnos, siendo el arrepentimiento el verdadero camino a la salvación, que está en volvernos a Dios. Miren, aquí dice, en arrepentirse y en reposo seréis salvos, pero en quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. O sea que es muy importante el arrepentimiento, ya que es el verdadero camino a la salvación que está en volvernos a Dios. Así lo vemos, miren, en esta versión, que es la Biblia textual, que es la mismo versículo de Isaías 30:15, dice, pues así dice el soberano, Yahvé, el Santo de Israel, vuestra salvación está en volveros a mí y tener calma. Vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis. La salvación depende de Dios, Él es el que, pero el arrepentimiento es, como lo vemos aquí, es el primer paso que nos guía a la salvación. Entonces, confiemos en Dios. El arrepentimiento trae muchos beneficios. El arrepentimiento trae muchos beneficios, entre los cuales mencionaremos los siguientes. No quiere decir que sean nada más estos beneficios. Dentro de los muchos beneficios que traerá el arrepentirnos, y estos los vimos en las dos anteriores clases, aquí lo único que voy a hacer es mencionarlos para recordarlos. Era que trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral, y que en el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Pero lo que tenemos que hacer es bendecir, arrepentirnos. Luego también el arrepentimiento va a generar vida. El arrepentimiento también genera perdón de pecados. Hay que arrepentirnos para que sean perdonados nuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. También el arrepentimiento provoca gozo en el cielo. Por cada pecador arrepentido hay gozo en el cielo. Y también el arrepentimiento, a través del arrepentimiento recibimos el don del Espíritu Santo. Aquí sí les quisiera que recordáramos la palabra de Dios donde está esto y el lenguaje actual que está bastante, que lo podemos entender bastante bien. En Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerle y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará el Espíritu Santo. Entonces, primero, al arrepentirnos,
Dios nos perdonará y nos dará el Espíritu Santo. Es uno de los beneficios del arrepentimiento. Y también está el conocimiento pleno de la verdad al arrepentirnos, con lo que podríamos decir que un corazón arrepentido es más fácil que comprendamos lo que Dios dice en su palabra. Así lo dice en 2 de Timoteo 2:25, en la versión Reina Valera dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, otro de los beneficios que hay en el arrepentimiento es que podemos tener un conocimiento pleno de la verdad. Ahorita, aquí sí ya vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que el arrepentimiento es un arma poderosa. Y comenzamos así. Existe en la actualidad una enorme cantidad de cristianos que han caído en pecado y que a su vez los ha alejado de la comunión con Dios. Esto es lo que hace que el pecado nos aparta de Dios. O sea que el arrepentimiento, cuando aún no nos hemos, cuando somos inconversos, que aún no hemos venido a los pies de Jesucristo, es el primer paso para la salvación. Pero una vez que ya hemos sido salvos, que ya nos humillamos delante del Señor y le abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón de nuestros pecados y le pedimos que Él fuera nuestro Señor y Salvador, entonces, ahora que ya nos hemos convertido al Señor Jesús, el arrepentimiento va a abrir la puerta para que podamos tener una restauración en la comunión con Dios. Por eso es tan importante, es un arma tan poderosa que el arrepentimiento. Y Dios no rechaza a aquel que se acerca con su espíritu humillado y corazón arrepentido. Esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Por favor, hermana Clau, ahí en el Salmo 51:17, que dice. Amén. Perdón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está. ¿Qué sacrificios va a aceptar Dios? Va a aceptar el que son el espíritu contrito, o sea, un espíritu humilde, humillado. Él no lo va a despreciar. Esto es lo primero para poder, pues ya ahí está el arrepentimiento. Hay un pesar. El arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para que todo aquel que ha pecado, todo aquel que ha pecado antes de ser convertido o después de ser convertido, si hemos pecado en este caminar, que nos acerquemos y confesemos el pecado. O sea, arrepentirnos, confesar el pecado para que haya esa nueva comunión con Dios. Por eso era lo que estábamos viendo, que esta arma del arrepentimiento no le agrada a Satanás. Es un arma temida. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos alejado de Dios, el arrepentimiento nos vuelve a acercar a Dios. Así es que la palabra de Dios nos revela que una de las armas más temidas por el enemigo de nuestra alma, ¿quién es? ¿Quién es el enemigo de nuestra alma? Satanás. ¿Quién es? Eso, una de las armas más temidas de él es precisamente el arrepentimiento, pero de verdadero corazón, que verdaderamente sea de corazón. Por eso aquí dice, el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Un verdadero arrepentimiento donde hay un dolor por haber pecado, como era lo que veíamos acá, que significa arrepentimiento, que lo vimos en las definiciones, era
lamentar, que nos lamentamos. Entonces, un pesar que viene del corazón por haber desobedecido a Dios, por haberle ofendido. Entonces, esto es lo que, por eso es tan importante el arrepentimiento. Y como estábamos viendo, todo aquel que ha pecado, si tú y yo, cualquier persona, ya andando en el camino del Señor, pecamos, porque todos sabemos que hemos pecado, ¿verdad? Aún después de haber recibido a Cristo, ¿verdad que sí? Si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ajá. Y confesar el pecado para tener perdón del pecado. Esto lo podemos encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 1, de los versículos 8-9. Por favor, hermana Lulú, ¿lo puedes ver? Amén, paz, sí, claro que sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que hemos reconocido que hemos pecado? Porque, Confesar. ¿verdad? Mande, perdón, ¿qué dices, hermanita Clau? Confesar Eso, ¿qué vamos a confesar? nuestros pecados. Eso. No justificarlos, sino confesarlos. Nada más nos vamos a confesar tal cual fueron. Si se mintió, se robó, o lo que sea, pero confesarlo. Eh, porque si no, porque ¿quién es el que nos justifica a nosotros? Incluso ahí, Lulu, tú que leíste del 1 al 9, ahí sí pone en el capítulo 2:1, ahí en el capítulo de Primera de Juan 2:1, ¿quién nos justifica a nosotros? Ahí en Dice Primera de que, Juan. Ujú. sí, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está. Que si alguno hemos pecado, abogado tenemos. El que nos justifica es Jesucristo. Entonces nosotros sí, como decía la hermana Clau, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado, no justificarlo. Ay, Señor, es que pues yo me porté así fulano me hizo que lo hiciera, ¿no? Pues ahí no estamos confesando el pecado. No hay un arrepentimiento, ya no estamos justificando. Eso no hay perdón, sino que hay un dolor por haber desobedecido a Dios, por incluso también si se ha herido algún hermano, si se ha herido alguna persona o si con nuestro comportamiento se ha herido a alguien. Entonces confesar y decir, sí, Señor, y, pues me dejé llevar por la carne, perdóname, pero no justificarnos porque abogado tenemos para con el Padre y Jesús es el que nos justifica y para con un corazón, pero de verdad que nos duela el haber reconocido que hemos pecado. Ahí en Apocalipsis 2:5, hermana Ángeles, si por favor lo lees, Apocalipsis 2:5, por favor. Hermana Ángeles. Apocalipsis 2:5, por favor, hermanita Ángeles. No se Tu escucha. micrófono, Ángeles. Está No, apagado. Ángeles. Está apagado tu micrófono, hermanita Ángeles. Hermana Maru, si tú lo tienes de ahorita, y ahorita volvemos y no luego con la hermana Ángeles. ¿Tú lo tienes, hermana Maru?
Amén. Mensaje a la iglesia de Efeso. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, ¿qué es lo que, si hemos caído, está bien claro lo que aquí nos dice el Señor Jesucristo, aquí nos lo dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete. Aquí está la palabra griega metanoeo, o sea, un cambio en nuestra forma de pensar, que se acuerdan que estaba por acá todas las traducciones de lo que era arrepentimiento, que significa lamentar, cambiar de idea, volverse. Eso es de metanoia, que es un pesar, digo, un cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón, un rechazo de proceder indeseable. O sea que nos debemos de arrepentir, ahorita aquí como lo acaba de leer la hermana, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti te quien te daré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, el no arrepentirnos, pues no puede volverse a restaurar esa comunión con Dios. Muchas cosas pueden alejar al cristiano de su primer amor. Y ya Cristo no está en su primer lugar. Es por eso que se empieza a enfriar nuestro primer amor. Si Cristo no está en primer lugar, el amor que era nuestro primer amor, el que buscábamos a Jesús, testificábamos de Jesús, leíamos la palabra, orábamos, alabábamos, servíamos, nos congregábamos, pero si hay un enfriamiento de ese primer amor, es como empezamos a alejarnos. Si ya se ha alejado de la vida de oración, si ya no se lee la palabra, si ya no se testifica de Cristo, entonces, pues necesitamos arrepentirnos y volvernos al primer amor. Entonces, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Eso es lo que estamos viendo. Si nos arrepentimos, en lugar de seguirnos alejando del Señor, el arrepentimiento lo que nos debe de hacer es un cambio de actitud. Sí, Señor, me arrepiento, un dolor por haber hecho una acción, un dolor por haber herido o haberse comportado mal con otras personas. Fallar el blanco, pues esa es una de las descripciones de pecado. Y volvernos a Dios, arrepentirnos, confesarlo para que haya una restauración. Entonces, Cristo nos está llamando a volvernos a ese primer amor. Que esto, ahorita que estamos siendo confrontados con la palabra de Dios, es esto. Si algo nos está redarguyendo en esta noche, el Señor, el Espíritu Santo, si algo nos está redarguyendo, pedir perdón de pecados al ser confrontados ahorita que vamos a seguir leyendo la palabra, arrepentirnos de todo corazón. Y claro, este arrepentimiento se va a evidenciar con obras. Y nuevamente hay una restauración en nuestra comunión íntima con Dios. Entonces se debe de evidenciar. Y aquí estamos hablando que esto no es una religión, sino es el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que nos ayuda, el que nos guía al arrepentimiento y nos ayuda a dejar el pecar. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento, un dolor de que nos arrepentimos. Debe de haber un cambio de conducta. Si se decían malas palabras, pues ya no las voy a decir. Debe de haber un cambio de conducta. Si la persona era iracunda, también debe de ir viendo un cambio de conducta y ser más paciente.
Entonces tenemos que ir viendo todo esto cuando hay una verdadera arrepentimiento. Diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es lo que hoy vamos a ver. El remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Aquí, remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Incluso la usamos así, dice, no es que me remuerde la conciencia de haber hecho esta acción. Entonces es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, aunque pareciera tener las mismas manifestaciones, porque si hay la conciencia molesta, la conciencia dice, hiciste mal. Entonces viene un remordimiento, sí, actué muy mal, me siento muy mal por haber actuado de esa manera con mi hijo, me siento muy mal por haber ofendido al Señor, me siento muy mal por haber no hacer las labores que debo de hacer en casa y no ayudo a mi mamá, no ayudo a mi papá, o sea, son casos y no, pues me remuerde la conciencia. Sí hemos dicho esa palabra, ¿verdad? Pero se va a ver por los frutos, cuando hay un arrepentimiento y un remordimiento, aunque parecieran las mismas manifestaciones, los frutos de cada una de estas actitudes van a producir muy diferentes resultados. Y es lo que hoy vamos a ver. En Mateo 3:8 dijo el Señor Jesús, por tanto, no fue el Señor Jesús, fue Juan el Bautista, ¿no? Aquí en Juan, si lo lees, por favor, Lulu, Juan, no, Mateo 3:8, por favor, ahí, en Mateo 3:8, vamos a ver quién lo dijo, Mateo 3:8, por favor, Mateo 3, versículo 8. Haced ¿Quién lo pues dijo? fruto, Está hablando haced Juan el pues, Bautista. A ver. haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está. Esto lo estaba diciendo Juan el Bautista, que él vino a predicar el arrepentimiento, si recuerdan. Y aquí Sí, dice, entonces dice, acudían entonces a él, Jerusalén, o sea, acudían a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando, aquí está otra vez, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán, por Juan el Bautista. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, aquí fue fuerte, ¿verdad? Pero les dijo, cama de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, debe de haber verdaderamente un cambio. Para clarificar este concepto, vamos a ver algunos ejemplos. Está el ejemplo de Judas. Y alguien me puede decir, ¿Judas se arrepintió o tuvo nada más remordimiento? Nada más remordimiento, Tuvo nunca hubo. remordimiento. Ajá. Exactamente, nada más remordimiento. Y lo vamos a ver por qué. Ahí en Mateo 27:3. ¿Qué dice, hermanita Clau? Por favor, del 27:3 al 27:5. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ajá.
En la Biblia de las Américas, en el 27:3, dice aquí, esta es en la Reina Valera 60, ¿verdad, hermanita Clau? En la Biblia de las Américas dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, aquí dice, sintió remordimiento. Si nos vamos a la palabra griega, es metameleteis, que significa lamentar. O sea, sí lo lamentó, era lo que estábamos diciendo, hay un remordimiento. Lamento haber entregado al Señor, ha de haber dicho Judas, porque le decía, lamento haber entregado al maestro, lo lamentó. La palabra griega, metameleteis. Y por ese lamentar, sintió un remordimiento, pero esto no fue de corazón. No, o sea, lo lamentó. ¿Y cuál fue su actuar? Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, pero su corazón no se había arrepentido. Y dice aquí, diciendo, he pecado, reconoció el pecado, pero no hubo arrepentimiento. He entregado sangre inocente, pero ellos le dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las 30 piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. ¿Cómo estamos viendo un fruto de arrepentimiento y un fruto de remordimiento? Entonces, por sus frutos podemos conocer si hay un arrepentimiento o hay un remordimiento. Él nunca mostró un corazón arrepentido, no lloró, no se lamentó, no fue a buscar a Dios en oración. Señor Jesús, ¿cómo pude haber hecho esto? No puedo creer, o sea, no sé, una oración así, pero de arrepentimiento, de un dolor en el corazón por haberlo hecho. Y a diferencia del apóstol Pedro, vamos a ver el fruto que dio el apóstol Pedro. A diferencia de Pedro, el apóstol, quien luego de negar al Señor, fue y lloró amargamente. Fue y lloró amargamente. Entonces, aquí es donde vemos que sí hubo un verdadero arrepentimiento. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 22:61. Hermana Maru, si por favor lees del Lucas 22:61 al 62, por favor. Espérame, ahí voy, espérame, Lucas. Lucas 22. Sí, 61 y 62. En ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Ahí está. Aquí vimos el fruto. Aquí Pedro salió. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se toparon. Jesús estaba en el patio. Ahí lo podemos ver en Lucas. Este pasaje está impresionante y eso nos pasa cuando pues somos confrontados con el pecado y al venir a la presencia de Dios, pues sí, lo sentimos, nos lamentamos. Esa escena de verdad es impactante porque en Lucas 22:61, vamos a ver un poquito más. Y esto es cuando venimos en oración al Señor Jesús y estamos orando, somos confrontados con el pecado si hemos pecado. Y lo importante aquí es pedir perdón. Lucas 22:61. Bueno, aquí vemos que empieza así, habiendo arrestado
habiéndole arrestado, ¿a quién habían arrestado? A Jesús, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Y después de encender ellos una hoguera de en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. O sea que estaban en la casa, como lo vemos aquí, del sumo sacerdote. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, vamos aquí a ver la negación, porque aquí como lo ven en pantalla, voy a poner la restauración. Aquí está la negación y al lado voy a poner la restauración. Entonces aquí dice, y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, también estaba con él, pero él lo negó. O sea, en el siguiente versículo dice, pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Primera negación. Estaban en el patio. Dice, un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos, le dijo a Pedro. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Otra negación. Y pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente estaba con él, pues él también es Galileo. ¿Y qué dijo aquí? Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y vemos en el 61 que acaba de leer, hermano. Entonces el Señor se volvió ahí en el patio. Imagínense esa escena tan tremenda. Estaban ahí, el Señor se volvió y vio a Pedro. Ahí dice, y miró a Pedro. Se cruzaron sus miradas. Y Pedro recordó la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y salió fuera y aquí está el fruto de arrepentimiento. Dice, lloró amargamente. ¿Cómo ha de haber sido esa escena de Pedro al salir y recordar esa escena, de haber dicho cómo fui capaz de negarte? Yo que dije que si era hasta por ti moriría, que nunca te dejaría. Él empezó a llorar amargamente. Tuvo un dolor, un pesar en su corazón por haberlo hecho. Y esto es lo que cuando nosotros pecamos sentimos. Sabemos que nuestro pecado le costó un precio muy alto al Señor Jesús, su sangre. Le costó su vida. Entonces, pues claro que ya no nos podemos ni nos sentir, ya no practicamos el pecado una vez que nos hemos convertido al Señor Jesús. Pero si pecamos, como lo hemos estado viendo, debemos arrepentirnos, confesar el pecado. Y aquí, como vemos, ¿cuál fue el fruto de su arrepentimiento? Que una restauración. El Señor Jesús lo restauró. Aquí, cuando Jesús estaba ya siendo maltratado, que fue ya para ser sacrificado, Pedro lo negó. ¿Y cuál fue el fruto? Fue restaurado y la restauración la vemos en Juan 21:15. Estas se las voy a leer yo aquí para que lo vayamos. Miren, están aquí en la pantalla. Lo negó una vez, el Señor Jesús lo confrontó y lo restauró. Aquí dice, entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, ya aquí Jesús había resucitado. Es el último capítulo del Evangelio de Juan. Y Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una negación, una afirmación. Luego vamos a ver la segunda negación. Aquí está. Cuando le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos, Pedro dijo, hombre, no es cierto. Segunda afirmación acá en el Evangelio de Juan.
Juan 21:16 dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, aquí lo vemos por tercera vez, vemos la negación, dice, pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Y la tercera negación, pero Pedro dijo, hombre, ya yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y aquí la tercera restauración, cuando el Señor Jesús le hace la tercera vez que le pregunta que si lo ama. Aquí dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. Por la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, como vemos, los frutos fueron diferentes. Judas sintió un pesar en su corazón, pero no se arrepintió, fue y se ahorcó. Muerte, produjo muerte. El no arrepentirnos, ¿qué es? Muerte. Y Pedro se arrepintió y hubo una restauración, como lo acabamos de ver. Él se arrepintió, lloró amargamente y Jesús lo restauró, el Señor Jesús. Y esto es lo que nos está llamando el Señor el día de hoy. Si hay algún pecado, si hemos desobedecido, el Señor quiere que abandones algún pecado que estás realizando o que estamos realizando, dejar ese pecado, que se vuelva a restaurar nuestra comunión y volvernos a Él. ¿Qué les parece todo esto? Está muy hermoso, ¿verdad? Por eso es la importancia del arrepentimiento. Nos da lugar a otro ejemplo. Aquí en Esaú, vemos en Esaú, hermana Ángeles, ¿sí ya puedes poner tu micrófono para que puedas leer Hebreos 12:6? ¿O cómo sigues, hermana Ángeles? Sí, sí lo puedes poner. Leer la Hebreos 12:16 y 12:17. Ay, vamos a ver esta. Hermana Maru, sí, por favor, para continuar, porque el tiempo se sigue pasando. Sí, sí, me pueden leer Hebreos 12:16 y 12:17, por favor. Hermana Maru. Ay, amén. Sí, que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Y otra vez vemos, no, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue cuál fue? El versículo, el capítulo 12, Sí, versículo... sí, fue el 12:16, pero lo que estamos viendo aquí, Que como no hubo vemos en la versión Pratt, que dice, bueno, en esta es la Biblia de las Américas, la que puse aquí, dice que de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Qué fue lo que hizo? Menospreció su primogenitura, menospreció lo espiritual por lo terrenal. Esaú. Él vendió su primogenitura. ¿Se recuerdan por qué la vendió? ¿Qué pasó esa vez ahí en Génesis? Lo vemos. Él llegó con hambre, ¿verdad? Y su hermano Jacob había hecho un plato de potaje, le ha de haber olido riquísimo.
y traía hambre. Sí. Y miren ahí, eso es lo podemos ver ahí en Génesis, si se recuerdan, es ese capítulo donde es en Génesis, donde Esaú vende su primogenitura, ahí lo podemos ver, es ese capítulo que él decía, dame un plato de potaje, le dijo eh, Esaú a Jacob, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Esto fue justo antes de que se pelearan, ¿no? Porque fue ahí. Sí. Él menospreció su herencia. Busca, aquí Jacob huye de Esaú, pero es que poquito antes está por el capítulo 20 y tantos. Esaú vende su primogenitura. Y aquí como dice, y guisó, ahí lo podemos ver en la Reina Valera 60, en Génesis 20, perdón, en Génesis 25, sí, en Génesis 25, 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Despreció su primogenitura. Y entonces dijo Esaú, miren, veamos lo que hizo. Aquí está la respuesta. He aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Qué tal? Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y vemos lo que dice aquí. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Pero él no se arrepintió. Lo vemos aquí en el capítulo de Hebreos 12:16, dice, de que no haya ni persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que ser lo primero? El arrepentimiento, confesión de pecados, y viene la restauración, aunque la buscó con lágrimas. Esaú no se arrepintió de lo que había hecho, lo que deseaba era obtener con lágrimas que su padre se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob. Eso ya lo vemos un poco más adelante aquí en el libro de Génesis, cuando ya le dice Esaú, padre, bendíceme, debe de haber alguna bendición para mí, pero ya Jacob había recibido había recibido la bendición. Entonces aquí dice Esaú no se arrepintió de lo que había hecho. Lo que deseaba era obtener con lágrimas era que su padre se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob. Por lo tanto, fue desechado y su primogenitura dada a su hijo menor. Y aquí lo vemos más adelante como ya Isaac, cuando ya estaba mayor, ya estaba grande para partir, ya estaba para partir. Aquí dice Jacob entiende la bendición de Isaac. Ya sabemos que guiada por su mamá, hizo trampa y de todas maneras y recibió la bendición. Y fíjense aquí en el 19 dice, entonces fue a su padre ya cuando su padre estaba por morir. O sea, lo que le interesaba ya cuando su padre estaba por morir a la que lo bendijera. Aquí lo vemos, dice, entonces se fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre,
Ah, no, pero esto es cuando le iba a obtener. Y más adelante lo bendice, recibe la primogenitura. Acá más adelante, cuando vemos que va con su padre Esaú, cuando en el versículo dice, en el 30 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de casa, e hizo él también el guisado y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Y entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Aquí sí, ¿verdad? Yo soy tu hijo, tu primogénito. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? El que trajo casa y me dijo, me dio y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije. Aquí está, yo le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Pero él la había vendido. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo la he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a tus hermanos de trigo y de vino y he provisto, pues, ¿qué haré a ti ahora, hijo mío? Y ahora de ahí dice, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó su voz y lloró. Entonces, pero él había vendido su primogenitura por un planto de lentejas. Así es que, pues no despreciemos las cosas espirituales y si hemos pecado, arrepentirnos. Y pues ya por último, otro ejemplo que tenemos es el faraón de Egipto. Entonces, aquí, bueno, pues ya para remarcar un poco más, Esaú fue desechado y su primogenitura fue dada al menor, pero él la había vendido y le fue dado al menor, o sea, a Jacob, porque el mayor era Esaú y el menor era Jacob, y la primogenitura le correspondía a Esaú. Entonces, es bien importante el arrepentimiento en esta clase que estamos viendo. Y por último, un ejemplo aquí más que vamos a dar es el faraón de Egipto, que no hubo arrepentimiento de corazón tampoco. En Éxodo 8:8 dice, entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Eso lo vemos en Éxodo 8:8. En Éxodo 8:8 estamos viendo de la importancia del arrepentimiento. De eso se ve esta clase, que es la importancia del arrepentimiento en Génesis, Éxodo. Está en Éxodo 8:8, dice esto, el faraón, ¿se recuerdan de las plagas del faraón? En Éxodo 8:8, vamos a verlo aquí. Éxodo 8:8. Ahí está la segunda plaga, las ranas. Estamos viendo, nos vamos a bajar aquí. En el versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Y las escrituras nos muestra que al faraón exponiendo un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas de Egipto. A Dios nadie lo puede engañar. Él está exponiendo aquí como lo vemos y dijo, rogad al Señor para que Él quite las ranas de mí y yo lo dejaré ir. Pues no.
Él nos estaba, era un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las ranas en Egipto. Pero luego, cuando éstas se retiraban, él se retraía. Moisés oraba, la plaga era quitada y él decía, no, se quedan. Entonces, pues en realidad no hubo un arrepentimiento, nada más era para sacar el provecho que él quería, pero no había un arrepentimiento. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos y pues ya luego seguiremos viendo las consecuencias de no arrepentirse. Con la ayuda de Dios lo veremos el próximo miércoles, que ya estaremos en septiembre, con la ayuda de Dios. Si Dios nos lo permite, así será. En septiembre ya veremos continuaremos con las consecuencias de no arrepentirnos. Pues vamos a orar. Espero que pues vamos a pedirle al Señor Jesús que nos redarguya de pecados si hay algo. Es el momento ahora que hemos sido confrontados con la palabra. Pero antes de terminar, siempre damos lugar porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es el deseo. Dios no quiere que ningún hombre vaya a la condenación. Quiere que todo hombre se arrepienta y se vuelva a Él y tenga arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino para la salvación más que el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en esta tarde, si hay alguien que nos está oyendo o, y nunca le ha rendido su vida al Señor Jesús, hoy es el día de tu salvación. Vengamos al Señor Jesús y pidámosle con todo nuestro corazón venir a Él. Digámosle, Señor Jesús, si tú eres a quien el Señor Jesús te está llamando, he aquí que está el Señor Jesús a la puerta de tu corazón tocando y Él está ahí, dice, si tú abres tu corazón, entraré y yo cenaré contigo. El Señor Jesús está haciéndote un llamado. Ábrele tu corazón, hoy es el día, hoy es el tiempo de gracia. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Estamos aguardando la venida de nuestro Señor. Hoy es el día de tu salvación. Te está extendiendo el Señor su cetro, su gracia, que tú vengas a Él, que te arrepientas, que reconozcas que Jesús es su único Hijo, quien murió por ti. Si tú eres esa persona, vamos a hacer una oración y vamos a humillarnos, como lo veíamos en ese Salmo 51 que hizo el rey David cuando pecó. Él se arrepintió, es un salmo precioso de arrepentimiento y inspirado por el Espíritu Santo. Y pidámosle al Señor Jesús. Vamos a orar todos juntos y luego ya oramos con respecto a lo que hemos leído, estudiado. Dios Todopoderoso y Eterno, muchas gracias porque nos has amado. De tal manera nos has amado que enviaste, que diste a tu Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Jesús, tu Hijo amado, crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo, Señor Jesús, y que tú eres el Mesías y me arrepiento de toda mi vida, me arrepiento, siento mucho haberte ofendido, pecado. Y yo creo que tú moriste por mi pecado, por mis pecados en esa cruz del Calvario, pero que ahí no te quedaste, sino que resucitaste para que yo fuera justificada. Yo creo que en tu obra expiatoria. Y te ruego que por tu sangre preciosa me laves mi corazón. Señor, por la fe que tengo en tu obra,
en lo que tú hiciste por mí. Recibo ese perdón de mis pecados. Y hoy me humillo delante de tu majestad y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón. Yo te abro las puertas a tu llamar. La bocina, ¿no? Ven, Señor Jesús, toca mi corazón. Y entra Él y toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador. Yo me rindo a tu gobierno y a tu señorío. Okay. Muchas gracias, Señor Jesús, por haberme venido a salvar y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. Y, Señor, te ruego para que, guiado por tu Santo Espíritu, yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios le damos por las vidas de ustedes y como acabamos de estudiar aquí, hoy hay fiesta en el cielo por el pecador que se haya arrepentido. Y todos juntos, conforme a todo lo que hemos estado viendo, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Y como dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oremos a nuestro Padre Celestial para recibir esa reconciliación con Él. Padre bueno, en esta noche te suplico que me perdones todos mis pecados. Y si hay algún pecado que ahorita el Espíritu Santo te está redarguyendo en este momento en específico también, si hay algún pecado oculto, Espíritu de Dios, te suplico, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, me redarguyas. Gracias, Señor, porque tú, por medio de Jesucristo, tenemos ese perdón de pecados. Nos arrepentimos de todo pecado y te pedimos, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu nos des la fortaleza, la fuerza para dejar ese pecado que nos está apartando de ti, del cual nos arrepentimos. Perdónanos, Señor, y nos queremos apartar de ese pecado. Perdónanos, Señor. Ya no queremos volver a pecar. Perdónanos todos nuestros pecados. Y sabiendo que tú eres bondadoso, tú eres justo por medio de la sangre de Jesús, al que confiesa su pecado, tú nos perdonas. Es y recibimos hoy el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque hoy se inicia nuevamente esa restauración, esa comunión contigo, Señor. Y que también se vean los frutos de nuestro arrepentimiento. Muchas gracias, Padre, por guiarnos a ese arrepentimiento. Y a partir de hoy tener esa comunión nuevamente contigo. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a que permanezcamos fieles a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre. Y si hemos ofendido a personas, también te queremos pedir que nos des la fuerza para pedir perdón. Y así como también tú nos has perdonado, les perdonamos a los que nos han ofendido. Pero no queremos que haya nada que nos impida el fluir de tu amor, el fluir de tu gracia por medio de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, en esta noche te damos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues en esta noche le damos muchas gracias a nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Y fuera de nuestro Dios no hay otro Dios que salve. Así es que hoy en esta noche le damos muchas gracias por su palabra y pues que tengan una bendecida noche. Que el Señor Jesús les bendiga.